Saludos. A continuación vamos a analizar el funcionamiento del tiristor, también conocido como SCR, Silicon Controller Rectifier, o sea, rectificador controlado de silicio. Bueno, tal y como indicamos aquí, al igual que en los diodos y los transistores, está formado por 4 o más capas alternadas de materiales MIP, que producen, por realimentación interna, un efecto de enganche o enclavamiento, latching, que veremos ahora. Son muy útiles en tareas de conmutación y control de potencia, donde se emplean como interruptores de estado sólido. Básicamente, como su nombre indica, como está compuesto es por un rectificador, un diodo rectificador, tal y como teníamos aquí, podemos ver en este dibujo, con su ánodo y con su cátodo, pero que además posee un tercer terminal, que es la puerta gate, una tercera puerta. Que lo que provoca esta tercera puerta es que efectivamente, como vamos a ver ahora, esto va a funcionar como un diodo semiconductor, pero para que realmente conduzca una corriente entre ánodo y cátodo, vamos a tener que hacer que circule una corriente entre puerta y cátodo. En este dibujo podemos ver, en estos dibujos podemos ver la simbología del tiristor, la constitución de cómo está realizado internamente, el equivalente a su construcción con transistores y diferentes encapsulados de diferentes tipos de tiristores, desde tiristores pequeños preparados para controlar corrientes pequeñas hasta tiristores muy grandes preparados para controlar corrientes mayores. El funcionamiento, como hemos dicho anteriormente, y se puede ver aquí, pues bueno, son diodos rectificadores que cuando están polarizados directamente, para que realmente conduzcan, requieren una corriente de puerta para que se dispare. En otras palabras, deben de ser disparados por una señal de control. Hay que tener una cosa en cuenta muy importante, y es que una vez disparado el tiristor entra en conducción, si se comporta como un interruptor cerrado. Más cosas, más sistemas por los cuales puede entrar en conducción. Hay otra manera, que no es la más utilizada, pero hay que tenerlo en cuenta para evitar precisamente ello, es que también pueden entrar en conducción con una corriente cero siempre y cuando la tensión que se aplique entre ánodo y cátodo sea superior a un valor crítico que va a venir determinado por el propio tiristor. El funcionamiento del tiristor lo podemos explicar en este dibujillo que tenemos aquí, es decir, este dibujo compuesto por dos transistores. Entonces, básicamente podría ser esto. Yo tengo aquí dos transistores en el que al principio ninguno de los dos conduce, a pesar de que yo aplique aquí una tensión. Si no conduce ninguno de los dos, la corriente que circula por aquí es cero, y al ser la corriente por aquí cero, caída de tensión cero, y la tensión en este punto y este es la tensión de alimentación. Cuando yo meto un pulso de corriente, lo que genero al meter un pulso es que este transistor conduzca. Al conducir este transistor va a provocar que este transistor conduzca. Al conducir este transistor va a provocar que por aquí haya una corriente, y al provocar que por aquí haya una corriente va a provocar que este transistor continúe conduciendo, es decir, que se produzca un bucle de realimentación positiva. Es decir, que cuando yo meto un impulso, provoco que el tiristor se dispare y, muy importante, cuando elimino el pulso, el tiristor continúa disparado siempre que yo tenga una tensión de alimentación continua colocada o la tengo polarizado directamente. Eso se puede ver claramente en esta curva característica. Entonces, en esta curva característica lo que vamos a hacer es representar, si el tiristor, como hemos quedado, es así, de esta manera, el ánodo, cátodo y puerta. Bueno, en este sentido, en este eje representamos la tensión ánodo-cátodo y en este representamos la intensidad de ánodo, es decir, la intensidad ánodo-cátodo. La curva característica de un tiristor sería esta. Si no tuviese intensidades de puerta sería esta, que si nos damos cuenta es similar a la que teníamos en un unión. Aquí lo que ocurre es que yo puedo ir aplicando tensiones ánodo-cátodo cada vez mayores hasta este punto, pero el tiristor no se dispara. Sin embargo, si yo aplico una tensión de valor VD3 como esta que tenemos aquí, esta VD3, y meto una intensidad de puerta suficientemente grande, la IG3, lo que voy a hacer es provocar que este tiristor se pueda disparar con esta VD3 sin necesidad de llegar al VD4. Es decir, si yo meto una tensión entre ánodo y cátodo de VD3 y no meto intensidad de puerta, este tiristor no conduce, no circula corriente ánodo-cátodo. Sin embargo, si en un instante determinado meto yo un pulso de intensidad de puerta, provoco que este tiristor se dispare, entre en conducción y permanezca en conducción.
Las regiones con que me encuentro yo en una curva característica, pues bueno, pues son estas, la región de bloqueo directo, es decir, sin aplicar una corriente de puerta, la región de bloqueo directo es esta que tenemos aquí. Es la región en la que el tiristor no se dispara, siempre y cuando no meta yo intensidad de puerta. La región de encendido, que se refiere a la zona en la cual el tiristor se dispara. Y el bloqueo inverso, que sería la colocación inversa, la polarización inversa del tiristor, que al igual que en un diodo semiconductor, una polarización inversa, es decir, metiéndole un negativo al ánodo, va a provocar que este transistor no conduzca nunca. Entonces va a quedar continuamente abierto. Características principales de un tiristor, pues bueno, pues las típicas. Tensión máxima inversa que puedo meter sin que se estropee. Tensión directa, tensión máxima inversa que puedo meter, es decir, esta tensión que yo puedo meter y máxima sin que se estropee. Tensión directa anódica máxima, es decir, la máxima tensión que yo puedo meter entre ánodo y cátodo sin que se dispare, no sin que se estropee, sin que se dispare. Si yo meto una tensión que es superior a V de 4, a pesar de que no meta intensidad de puerta, este tiristor se va a disparar. Caída de tensión directa, es decir, la caída de tensión que va a caer cuando el tiristor esté conduciendo, la caída de tensión que va a caer en sus extremos, es decir, cuando el tiristor esté disparado, la tensión ánodo-cátodo, que suele ser, lógicamente, de un valor muy bajo. La corriente media y eficaz que deja pasar por él sin estropearse, y la corriente mínima de mantenimiento, es decir, la mínima corriente que yo tengo que hacer pasar por su ánodo sin que este tiristor vuelva a entrar en la zona de corte. Es decir, el punto que me permite venir por aquí. Hay que tener siempre en cuenta que para dispararse va a seguir este camino, pero para el corte va a seguir este que tenemos aquí. Es decir, no hay que meter una tensión grande para que vuelva. Es decir, aquí no está representada la vuelta, pero la curva característica de vuelta sería esta que tenemos aquí. Esta sería la vuelta. Más características de control, pues la tensión directa máxima que tengo yo que meter en la puerta, tensión directa máxima, intensidad o tensión que puedo meter yo como máximo en la puerta sin que se estropee, y bueno, pues un par de características más, entre ellas la corriente de puerta. Y luego tenemos unas características hoy en día muy importantes que son las características dinámicas, es la respuesta dinámica del tiristor. Una de ellas es el tiempo que tarda en pasar de bloqueo a conducción, una vez que se ha metido el impulso, es decir, el tiempo que paso yo, la velocidad más rápida que tengo en pasar de aquí a aquí una vez que yo he metido el impulso, y el tiempo que tarda en pasar del estado de conducción a bloqueo, es decir, el tiempo que tardo en volver de aquí a aquí cuando disminuyo o cuando pongo la corriente por ánodo a cero. Esas son las características más importantes. Control de la corriente de carga de un tiristor. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es analizar el tiristor en continua. Esto va a ser muy importante. Yo puedo alimentar un circuito, un tiristor, para controlar una carga, esta sería la resistencia de carga, a través de una tensión continua. De forma que lo que iba a ocurrir es lo siguiente, que mientras yo no cebe el tiristor, cuando yo cierre este interruptor, tendré el circuito alimentado. Lo que pasa es que la carga todavía, por la carga no circulará corriente porque no he hecho yo circular una corriente de puerta. En el momento en que yo cierre este interruptor T2, lo que va a ocurrir es que voy a meter una intensidad a través de la puerta cátodo del tiristor que me va a provocar que este tiristor conduzca y me va a provocar que circule una corriente por R1 y al circular una corriente por R1 yo voy a tener una tensión en R1, pues una tensión en la carga. Ahora bien, si una vez hecho esto yo abro otra vez este interruptor, lo que va a ocurrir es que esta corriente va a desaparecer, con lo cual cabría pensar que al no haber corriente de puerta no hay corriente ánodo-cátodo. Esto es mentira. El tiristor continúa conduciendo. Ya se ha cebado y al quedar cebado, este tiristor continúa conduciendo y en la carga, la tensión en la carga voy a seguir teniendo el VR1. La única manera que tengo yo de descebar el tiristor, de hacer que este tiristor otra vez pase al corte, sería volver dentro de la curva característica, volver a esta zona que tenemos aquí. Y para volver a esta zona que tenemos aquí tenemos dos posibilidades. Una de ellas es disminuyendo la intensidad de ánodo por debajo de este valor, y la otra disminuyendo la tensión, disminuyendo la tensión ánodo-cátodo por debajo de este valor. Es decir, dos opciones, o quitar corriente o poner tensión en sus extremos igual a cero. Y eso lo podemos conseguir con estos dos circuitos auxiliares que hemos colocado aquí.
Es decir, ¿yo cómo puedo conseguir descebar esto? Una de ellas es haciendo que la tensión ánodo-cátodo pase por debajo del valor mínimo. Es decir, lo puedo conseguir cerrando este interruptor. Si yo cierro este interruptor, lo que voy a conseguir es que toda la corriente venga por aquí, la tensión ánodo-cátodo va a ser cero, con lo cual este tiristor va a pasar al descebado. Lo consigo por dos cosas, porque la tensión ánodo-cátodo la pongo a cero y porque la corriente que circula ahora por la carga viene por aquí y no por aquí, es decir, disminuyo la corriente por el tiristor. De manera que cuando yo vuelva a abrir este interruptor, lo que va a ocurrir es que se va a descebar el tiristor y va a dejar de circular corriente por aquí y va a desaparecer la tensión en R1. Otra de las opciones con las cuales yo puedo conseguir el mismo efecto, es decir, si yo cierro, circula corriente, conduce y tengo tensión en R1, otra forma de disminuir la corriente por aquí es abriendo el circuito. Es decir, si yo ahora, otra vez, abro el interruptor, si yo abro este interruptor, esto todavía, a pesar de que se ha borrado la línea, continúa cebado y yo tengo una tensión en R1. Ahora, si yo cojo y abro este interruptor, la corriente que circula por aquí es cero, con lo cual la corriente que circula por el tiristor es cero, con lo cual esta corriente ya es cero. Y al ser esta corriente cero, se dispara, se abre. Con lo cual, a pesar de que yo vuelva a cerrar esto, la corriente que circula por aquí es cero. Para comprobar todas estas características, pues bueno, pues vamos a montar este circuito, vamos a montar el circuito en la práctica, para eso multisim, tenemos aquí el circuito, un circuito al que, además de lo que teníamos aquí, el circuito original de los apuntes, le hemos añadido un voltímetro y una lámpara en paralelo con R1, en paralelo con la carga, para que veamos el efecto con que nos encontramos. Le damos marcha a la simulación. Tenemos abierto T1, tenemos abierto T2, tenemos abierto T3. Si yo cierro el interruptor T1, alimento al circuito, pero todavía si nos damos cuenta por aquí la corriente es cero y la tensión en la carga es cero y la lámpara está apagada. Para que circule por aquí corriente, haya una tensión en esta resistencia, en este voltímetro y en esta lámpara, lo que tengo que hacer es cebar el tiristor. Para cebar el tiristor lo que tengo que hacer es cerrar el interruptor B. Al cerrar el interruptor B circula una corriente puerta ánodo, con lo cual me provoca que circule una corriente por el tiristor, haya una caída de tensión aquí en R1, que va a ser igual, la tensión R1 va a ser la tensión de alimentación menos la caída de tensión directa en el tiristor. Que vemos que la caída de tensión directa en el tiristor, un momento, la caída de tensión directa, la caída de tensión directa en el tiristor ha cogido vida, el esquema, la caída de tensión en el tiristor va a ser 30 menos 29, pues casi 1 voltio, es la caída de tensión, 937 milivoltios, y la lámpara encendida. Si yo ahora abro el interruptor B, no descebo el tiristor sigue cebado, con lo cual sigue habiendo una tensión en la carga de 29 voltios y la lámpara encendida. Para poder descebar el tiristor, como hemos comentado, tengo que hacer que la corriente por el tiristor sea cero. ¿Cómo lo puedo conseguir? Lo puedo conseguir cerrando el interruptor T3. Si cierro el interruptor T3, vemos que aquí hay 30 voltios, vemos que aquí no hay una caída de tensión, hay 0 voltios, con lo cual suponemos que el tiristor está descebado. ¿Cómo sabremos si está descebado? Al volver a abrir C3. Si yo vuelvo a abrir C3, veo que la corriente que circula por aquí es cero, caída de tensión cero y la lámpara apagada. Ya está. Si ahora pulso B, otra vez voy a volver a cebar al tiristor y se va a volver a encender la lámpara y a ver una tensión en R1. La siguiente forma que habíamos comentado que teníamos de descebar el tiristor es abrir el circuito. Si yo pulso si yo quito B, mejor dicho, tiristor sigue cebado y sigue habiendo 29 voltios en la carga. Si yo le doy a A, abro el circuito. Al abrir el circuito la corriente por aquí es cero. El tiristor se desceba y lógicamente la corriente por aquí es cero, caída de tensión cero, lámpara apagada. Pero si ahora vuelvo a cerrar el A, el tiristor sigue sin dispararse porque todavía no he procedido a meter la corriente de cebado. Si yo le doy a B, entonces en este momento es cuando vuelvo a cebar el tiristor y tengo ahí la tensión.
Bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es, como siempre, montar la práctica, hacer las pruebas y confeccionar un pequeño informe para subirlo a la página web.